En el año 1900, Puebla brillaba como la ciudad más limpia y moderna de todo México. Contaba con tranvía eléctrico, prósperas fábricas textiles y un centro histórico que deslumbraba con su inconfundible arquitectura barroca. Sin embargo, en menos de un siglo, ese esplendor comenzó a desvanecerse. Edificios históricos fueron derribados, los barrios tradicionales perdieron su esencia y el ritmo sereno que caracterizaba a la ciudad se vio sustituido por un ambiente de ruido y velocidad. Detrás de esa transformación se esconden decisiones políticas, influencias extranjeras y una nostalgia que se resiste a desaparecer. Hoy vamos a recorrer la verdadera historia de la noble y leal Puebla de Los Ángeles, para comprender cómo y por qué cambió tanto. Mucho antes de los semáforos y los automóviles, en un valle fértil rodeado por volcanes, nació una ciudad concebida con un diseño único en el mundo. La leyenda cuenta que fueron ángeles quienes bajaron del cielo para marcar con cuerdas el trazo exacto de Puebla. Lo cierto es que su fundación, en 1531, respondió a un plan estratégico de la corona española para enlazar Veracruz con la capital del virreinato. Pero aquella historia de Los Ángeles quedó tan arraigada en la memoria colectiva que aún hoy figura en el escudo de la ciudad. A diferencia de otras urbes erigidas sobre antiguos asentamientos indígenas, Puebla fue creada desde cero, con calles rectas, plazas simétricas y una estructura que reflejaba los ideales renacentistas europeos. Este diseño no solo facilitaba el control político y religioso, también otorgaba un aire de orden divino al paisaje urbano. Así nació la llamada Puebla de Los Ángeles, un símbolo de civilización cristiana y de orgullo virreinal. La ciudad creció a gran velocidad. Españoles sin encomienda, religiosos y comerciantes llegaron atraídos por la promesa de una vida más justa y llena de oportunidades. La Plaza Mayor se convirtió en el corazón palpitante de todo. Allí se concentraba el poder, se hacía comercio, se rezaba, se dictaban leyes y también se celebraban las fiestas más importantes. Todo giraba en torno a ese punto central que parecía unir el cielo y la tierra en un solo espacio. Desde sus inicios, Puebla fue un experimento social y espiritual. Un lugar donde la estrategia política se entretejió con el mito, y donde la leyenda angelical consiguió algo que ni los discursos más elocuentes lograban: que la gente creyera que vivía en una ciudad verdaderamente bendecida. Esa fe en su origen todavía resuena en sus calles y callejones, incluso cuando el mundo alrededor ha cambiado por completo. Caminar por el centro histórico de Puebla es como hojear un libro de historia tallado en cantera. Cada edificio colonial conserva siglos de devoción, de poder y de arte, en una mezcla incomparable de estilos barroco y renacentista. La arquitectura en esta ciudad no solo se levantaba, se narraba con cada detalle. Muros que cuentan historias de conquista, cúpulas que se elevan hacia el cielo y ornamentos que parecen detener el tiempo. La Catedral de Puebla, con sus torres que superan los 70 metros de altura, es uno de los templos más antiguos y majestuosos de América. Su interior de mármol, sus enormes órganos y el altar mayor reflejan el esplendor de una ciudad que siempre se supo importante. No era únicamente un templo, era un manifiesto visual del poder de la Iglesia y del virreinato. Pero no todo era monumentalidad. También existían capillas sencillas, casas cubiertas con coloridos azulejos de Talavera, patios interiores llenos de vida y conventos donde el silencio era sagrado. La arquitectura poblana supo mezclar lo sagrado con lo cotidiano, el arte con la rutina diaria. Cada azulejo, cada ventana, cada arco tenía un sentido y una historia que transmitir. Por eso, ver cómo esos edificios fueron cediendo terreno frente a centros comerciales y construcciones sin alma duele profundamente, porque no se trata solo de piedras y ladrillos. Se trata de memorias, de identidad, de un legado que hablaba en voz baja pero con una fuerza inmensa. La ciudad de Los Ángeles, la ciudad de los palacios, aún existe, aunque a veces ya no podamos verla en su totalidad. La vida cotidiana en el Puebla virreinal era vibrante, bulliciosa, espiritual y profundamente comunitaria. Desde el amanecer, los sonidos de los molinos, los rezos que escapaban de los conventos y los pregones de los mercados marcaban el pulso de una ciudad que no se detenía. Las familias despertaban con el aroma del pan recién horneado, y antes del mediodía, la plaza ya rebosaba de vida. En aquella época, los oficios no eran solo un trabajo, eran herencia, destino y orgullo familiar. Zapateros, panaderos, curtidores, tejedores, cada oficio tenía un lugar definido dentro de esa sociedad organizada, jerárquica, pero sorprendentemente funcional. Las mujeres se movían entre el trabajo doméstico y la costura, mientras los niños aprendían por imitación, mezclando juegos callejeros con las tareas que los adultos imponían.
No existía la prisa moderna, pero sí un ritmo marcado por el sol y las campanas de la iglesia, que dictaban las horas de la vida cotidiana. Las festividades rompían la rutina con fuerza. Eran días enteros de celebraciones religiosas, autos sacramentales y largas procesiones que transformaban la ciudad en un escenario vivo de colores, aromas y cantos. Todos encontraban su sitio en aquel espectáculo colectivo, donde la comunidad se reconocía como parte de algo más grande. El calendario litúrgico marcaba la pauta, pero detrás de cada fecha estaba también el deseo humano de festejar lo que se tenía, mucho o poco. Esa vida ya no está, aunque a veces, al caer la tarde y ver el zócalo medio vacío, pareciera que los ecos de aquel mundo aún resuenan. Una ciudad donde cada esquina tenía identidad propia, donde el tiempo avanzaba sin prisas y la memoria se grababa con cada paso sobre los adoquines. ¿Quién no extrañaría una vida con tanto sentido en lo sencillo? Puebla, sin embargo, nunca fue una ciudad aislada. Desde el inicio, su razón de existir estuvo ligada al camino que unía el puerto de Veracruz con la capital del virreinato. Por sus calles circulaban cargamentos de telas, cacao, libros, muebles y todo aquello que el nuevo mundo demandaba. Pero lo que viajaba no eran solo productos. También circulaban ideas, noticias y esperanzas. Ese movimiento incesante convirtió a Puebla en un punto neurálgico. Las caravanas se detenían en sus mesones, los comerciantes negociaban bajo los portales y el trueque era tan cotidiano como el sonido de las campanas. El Zócalo funcionaba como mercado, plaza cívica y centro de encuentro para todas las voces de la región. Había dinamismo, pero también orden, como si todo obedeciera a una coreografía invisible y ancestral. Con los años llegaron los ferrocarriles y nuevas rutas, pero la esencia permanecía. Puebla seguía siendo un nudo de conexión entre mundos. La ciudad se expandía al ritmo de ruedas, mulas y silbatos de trenes, y en cada encuentro entre viajeros y locales se tejía una identidad firme, con alma viajera y corazón arraigado. Hoy, con autopistas y aeropuertos, el comercio no ha desaparecido, pero la sensación es distinta. Las charlas al pie de un burro fueron reemplazadas por entregas impersonales, y aquel dinamismo artesanal se convirtió en logística fría y sin rostro. ¿Recuerdas cuando comprar algo también era escuchar una historia? Puebla se distinguía no solo por su arquitectura o su economía, sino también por una vida cultural vibrante, profundamente compartida. Desde el siglo XVII, los teatros, plazas y conventos se convirtieron en escenarios donde convivían la risa, la devoción y la crítica social. El arte poblano no era un adorno, era parte esencial del tejido cotidiano. El teatro principal, inaugurado en 1761, fue uno de los primeros del continente. En su escenario se presentaban comedias, dramas y piezas religiosas que reunían a todas las clases sociales, recordándole a cada habitante que Puebla era también un lugar de encuentro cultural y no solo de tránsito y comercio. Ir al teatro era mucho más que sentarse a ver una obra. Era un acto de comunidad, un gesto de identidad y, en ocasiones, hasta una forma de resistencia. El público no solo observaba, reía, lloraba y discutía en voz alta, sin la barrera fría y distante que hoy caracteriza a muchos espectáculos modernos. Y no era lo único. También estaban las fiestas patronales, los desfiles religiosos, las ferias del libro, los concursos de declamación. Cada rincón de Puebla se convertía en escenario. Los músicos ambulantes llenaban las calles de melodías, los pregoneros relataban historias y los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno. Era un orgullo cultural que no nacía de títulos académicos ni reconocimientos oficiales, sino del alma vibrante del pueblo. Con el tiempo, esa efervescencia se fue apagando. Los eventos persisten, sí, pero con menos espontaneidad. Los teatros siguen en pie, pero ya no laten con la misma fuerza que antaño, cuando eran espejo y eco de una ciudad que pensaba, soñaba y sentía al unísono. ¿Dónde quedaron aquellas noches en que la emoción desbordaba a cada rincón del escenario? La historia daría un giro en 1835, cuando se fundó la Constancia Mexicana. Desde ese momento, Puebla dejó de ser únicamente una ciudad colonial para convertirse en pionera de la industria. Se trataba de la primera fábrica textil mecanizada de toda América Latina, alimentada por la energía del río Atoyac. Con ella, comenzaba una nueva era. Los talleres familiares y los oficios heredados ya no eran suficientes. Las chimeneas comenzaron a dibujar un nuevo horizonte, y el incesante sonido de los telares reemplazó al de los molinos. Cientos de hombres, mujeres y hasta niños cruzaban cada día las puertas de las fábricas, cambiando la vida ligada al campo por la del reloj de entrada y salida. Así nació el nuevo obrero urbano.
Este cambio trajo desarrollo, pero también profundas desigualdades. Surgieron colonias industriales, aumentó la demanda de servicios y el ritmo acelerado trastocó la tranquilidad de antaño. La ciudad se modernizaba, sí, pero al mismo tiempo se endurecía. Las fábricas se convirtieron en símbolo de orgullo local, pero también el reflejo del desgaste cotidiano. Hoy muchas de esas fábricas se han convertido en museos o en ruinas silenciosas. El estruendo de los telares se apagó, pero su eco permanece en la memoria de las familias que vivieron aquella transformación textil. A finales del siglo XIX y principios del XX, Puebla comenzó a cambiar de rostro una vez más. La influencia francesa llegó para imponerse en la forma de vestir, de construir y hasta de imaginar la ciudad. Lo que antes era un entorno colonial y barroco empezó a revestirse con modernidad europea. Columnas neoclásicas, vitrales Art Nouveau, cafés con toldos y música de salón que invitaba a soñar con París. Uno de los símbolos más claros de esta transformación fue el majestuoso edificio de las Fábricas de Francia, terminado en 1910. En sus escaparates, el lujo brillaba bajo los reflejos del vidrio, y el consumo comenzaba a presentarse como aspiración social. Ya no se trataba solo de trabajar. Ahora había que mostrarse como parte de una ciudad elegante, cosmopolita y refinada. La burguesía poblana encontró allí el escenario perfecto para desplegar su estilo y su poder. Pero esa modernidad, como todo, también llegó acompañada de fuertes contrastes. Mientras una parte de la ciudad se vestía con aires de París, otra seguía enfrentando carencias cotidianas. La identidad poblana comenzó a dividirse entre lo tradicional y lo moderno, lo mexicano y lo extranjero. Esa tensión, lejos de desaparecer, aún puede sentirse al recorrer sus calles. A mediados del siglo XX, el crecimiento acelerado de Puebla trajo consigo nuevas avenidas, fraccionamientos y centros comerciales, transformaciones que modificaron su alma urbana de manera profunda. Los barrios tradicionales se fragmentaron, las plazas fueron rediseñadas y muchas casonas coloniales cayeron bajo los muros de concreto. La modernización parecía un destino inevitable, pero los costos fueron altos. El Zócalo, que alguna vez fue el corazón social y espiritual de la ciudad, se convirtió en un espacio turístico. Las nuevas generaciones crecieron lejos del centro histórico, en colonias donde el sentido de comunidad era distinto, donde el vecino ya no formaba parte de una memoria compartida. El tiempo dejó de correr despacio y la vida empezó a medirse en relojes, tráfico y ruido. Hoy, entre avenidas rápidas y anuncios luminosos, todavía sobreviven rincones donde resiste la Puebla de antes. Esa que olía a pan recién horneado, que sonaba a campanas y pregones, la que latía a un ritmo propio. ¿Cuánto de esa ciudad guardas todavía en tu memoria? Puebla no solo cambió, se transformó desde lo más profundo de su espíritu. Lo que en un inicio fue un experimento urbano casi celestial se convirtió en metrópolis, industria, consumo y expansión. Cada época dejó su huella, pero también borró parte del encanto original, ese que aún vibra en las esquinas antiguas y en los relatos que los abuelos se empeñan en mantener vivos. Recordar cómo era Puebla no es solo mirar hacia atrás, es comprender quiénes somos en el presente. Porque detrás de cada fachada demolida, de cada costumbre olvidada y de cada rincón enmudecido, sigue existiendo una ciudad que late en la nostalgia colectiva. Suscríbete si quieres seguir descubriendo más historias como esta.